Empieza un nuevo viaje de Radio Ocote, el proyecto periodístico sonoro de Agencia Ocote. Nuestro podcast es producido en Guatemala gracias al apoyo financiero de Seattle International Foundation. Acompáñanos pues a escuchar otro episodio en el que te contaremos la realidad desde las voces diversas de esta Mesoamérica del siglo XXI. Se llama al testigo Francisco Chávez Raimundo para que declare, entre otras cosas, cómo siendo menor de edad sobrevivió a la masacre de la aldea Tuchabuc y la forma en que se desplazó a la montaña en conjunto con la población sobreviviente. La primera vez que Francisco Chávez vio a los ojos a Efraín Ríos Montt fue el jueves 21 de marzo del 2013. Fue en el juicio en el que se acusaba a Ríos Montt de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad en contra de la población maya y xil durante los años 80. En el banquillo estaban los generales Ríos Montt, jefe de Estado de facto de Guatemala entre 1982 y 1983, y José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia militar durante el mandato de Ríos Montt. En una sala abarrotada, Francisco fue llamado a declarar. Vestía el tradicional saco y xil rojo y pantalones negros. Se quitó el sombrero cuando estuvo frente al tribunal y se sentó en una silla negra de oficina. En la misma silla en la que se sentarían más de 90 testigos que narrarían sus experiencias durante la guerra en Guatemala. La mayoría de ellas, historias de terror. A unos 6 metros de Francisco, a su izquierda, estaban los acusados. Cuando Francisco se sentó, Ríos Montt lo miró fijamente. El acusado de 87 años tenía puestos unos audífonos para escuchar la traducción simultánea del idioma maya y jugueteaba con un lapicero verde. Lo giraba con sus manos arrugadas. En el momento en que la jueza Yasmín Barrios le preguntó: ¿Conoce usted a los señores acusados? Francisco cruzó por unos segundos su mirada con Ríos Montt. Hoy en día sí, pero en aquellos tiempos no, porque era niño en ese tiempo. Y así, a unos pasos del hombre acusado por la responsabilidad en la masacre de su familia y de su comunidad, Francisco empezó a recordar. ¿Podría indicarle al tribunal en dónde vivía usted en los años 1982 o 1983? Señor licenciado, vivíamos en la aldea de Xoloché. Cuando ya se estaba llegando los militares a visitar las comunidades con las quemas de viviendas de la población. Soy Melissa Rabanales, periodista de Agencia Ocote, y en este episodio del podcast Radio Ocote te relataré la historia de Francisco Chávez Raimundo, uno de los sobrevivientes del genocidio maya y xil en el que más de 1,771 personas fueron asesinadas. Es la historia de un niño que se salvó de la masacre en su comunidad, que luchó por su tierra y su familia, y que ahora, 39 años después, busca asilo político y refugio en Estados Unidos. La vida de Francisco es la cronología de un sobreviviente, un defensor de los derechos humanos y de su interminable búsqueda de justicia. Mi comunidad vivió las persecuciones de parte de los militares del Estado de Guatemala. Mi comunidad es una de las comunidades que fueron masacrados o las que vivieron tierra arrasada. Francisco Chávez pasó los primeros años de su vida en un pequeño caserío llamado Tuchabuc, de la aldea Xoloché, en Nevaj, una región rural al noreste de Guatemala. A principios de los 80, en la comunidad vivían unas 15 familias maya y xiles. Algunas de ellas habían llegado de otras aldeas cercanas, huyendo de la guerra. Tuchabuc era un lugar golpeado por la pobreza y el hambre. La gente apenas sobrevivía de lo que daban sus cultivos de maíz y frijol. Francisco vivía con su padre Tomás, su mamá Catarina y Marta, su hermana pequeña. Pues nuestra comunidad era más organizado, más tranquilo, en el sentido de que las casas estaban muy distanciadas. En realidad, desde hacía 20 años nada era tranquilo en la Guatemala inmersa en el llamado conflicto armado interno. El 3 de mayo de 1982, 2 meses después de que Ríos Montt se proclamara presidente tras un golpe de Estado, soldados del ejército guatemalteco irrumpieron en Tuchabuc. Francisco tenía solo 6 años. Estaba acostumbrado a la ocupación militar en el caserío, a ver cómo los soldados llegaban buscando guerrilleros. Pronto supo que ese día sería diferente.
Ya no llegaron a pie como lo hacían antes, sino que ya llegaron hacia había helicópteros. A eso de las 10 de la mañana, los helicópteros lanzaron morteros desde el aire. Luego aterrizaron cerca de la aldea. Los soldados entraron caminando al caserío y dispararon contra los habitantes. Según algunos testimonios recuperados por el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, conocido como REMI, esa mañana de mayo de 1982, el ejército abrió fuego contra hombres, mujeres y niños que estaban reunidos en la capilla de Tuchabuc. A los que sobrevivieron los amarraron. Al mediodía empezaron las ejecuciones. Primero fueron los niños, los degollaron, los quemaron enfrente de sus padres. Luego siguieron con los hombres y las mujeres. Algunos también los degollaron, a otros los ejecutaron con ametralladoras. Tiraron sus cuerpos en letrinas y cuevas, quemaron los animales, las cosechas de milpa, las casas, arrasaron con todo. Durante el conflicto armado interno, el ejército implementó la estrategia llamada tierra arrasada. Su objetivo, destruir la tierra y aniquilar la base social que pudiese servir a la guerrilla. Eso significaba llevarse todo a su paso. Cosechas, casas, aldeas enteras y sí, personas. Bajo esta estrategia, según el REMI, en los 36 años que duró la guerra, se cometieron 420 masacres dentro del territorio guatemalteco. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico registró más. 626 masacres atribuidas al ejército de Guatemala, a fuerzas de seguridad o a estructuras paramilitares como las patrullas de autodefensa civil, las PAC, y 32 masacres atribuidas a los grupos guerrilleros. Más de la mitad de las matanzas ocurrieron solo en Quiché, el departamento donde vivía Francisco. Pero Francisco y su familia se salvaron. Cuando su papá vio los helicópteros, tomó a Catarina y a los 2 niños y huyeron a las montañas antes de que los soldados pudieran alcanzarlos. Francisco era muy pequeño, pero hoy aún recuerda algunas escenas. Se acuerda de cómo, en la huida, su primo cayó al suelo, alcanzado por una bala. Porque uno de mis primos, que él se llama Clemente Raimundo, que cayó en ese momento, él es el único que me acuerdo porque con él me ha llevado de la mano con él, porque juntamente con él me iba adelantándome para escondernos en los lugares que es nuestro escondite en aquellos tiempos. Llegaron a las montañas. Marta, su hermana pequeña, que entonces tenía 3 años, lloraba todo el tiempo. Sus padres intentaban calmarla para que no los descubrieran. Comían lo que podían, lo que encontraban. Plantas que veían en el suelo, moras, papas. Vivieron así, escondidos 3 o 4 meses. Nos llevó tiempo porque tuvimos que ir caminando de comunidades en comunidades hasta llegar en las comunidades de CPR. Las CPR eran las llamadas comunidades de población en resistencia. Pequeños grupos formados por personas que habían sido desarraigadas de sus aldeas y que se aislaron en la inhóspita zona del Ixcán. Eran comunidades autogestionadas que en medio de la precariedad se organizaban para subsistir. Los habitantes dividían las tareas en grupos donde cada uno cumplía una función esencial: conseguir alimento, seguridad e insumos para la salud. Francisco y su familia vivieron en 3 CPR durante unos meses más, primero en Cabá, luego en Estrella Polar y por último en Chel. Pero el horror estaba muy lejos de terminar. Pero al igual los militares no nos dejaron en paz, o sea que nos tuvieron que ir a perseguir hasta en Chel, en Cabá. De repente nos tocó un día que nos fueron a capturar y de ahí donde le dan la muerte de mi papá. Al padre de Francisco lo ejecutó el ejército en otra masacre en Chel. Lo acusaron de guerrillero, lo asesinaron y capturaron a Catarina y a sus hijos. A Francisco y a Marta los separaron de su mamá. Se los llevaron a un destacamento militar que el ejército había instalado en un convento de Chajul, otro municipio de Quiché. Y ahí nos estuvimos, yo y mi hermana, por varios meses detenidos por los militares. Ahí no teníamos comida, medicina, cobija, o sea que estábamos casi como ver un grupo de perros callejeros, ¿verdad? Así nos tenían. En el destacamento no solo estaban Francisco y Marta. Habían unos 20 niños y niñas más que se habían quedado huérfanos durante las masacres. Ahora estaban a merced de los militares. En el mismo año que ya llevábamos casi las visitas de muchas personas religiosos,
el párroco de Santa María Nevaj, le interesó de que pidiera o hiciera una solicitud a los encargados del destacamento militar para que dieran baja a esos niños que están ahí. Los militares accedieron. Fue así como el párroco de la Iglesia Católica logró instalar un espacio para los huérfanos dentro del mismo convento, un orfanato. El ejército siguió llevando niños. Francisco pasó los siguientes 5 años en el hospicio haciéndose cargo de su hermana. A medida que iba creciendo, vio como algunos de los niños que habían llegado se iban con otras personas. Después sabría que muchos de ellos habían sido dados en adopción a familias de militares o extranjeros que llegaban a Guatemala. Él y Marta se salvaron de ser separados. Pues, ¿por qué no me fui yo? O sea, ¿por qué no me fui con mi hermana? Es por lo mismo, porque ella estaba bien pequeña. Yo me encargaba de cuidarla y es más, la pasaba ya casi enferma, la pasaba llorando. Con el paso de los años, Francisco comenzó a perder la esperanza de salir del orfanato. También comenzó a olvidar. Se acordaba vagamente de su papá. Tenía la certeza que lo habían matado. Y de su madre, de ella comenzó a perder los recuerdos. Dejó de acordarse de su cara, de su voz, de sus manos cuando hacía las tortillas, de cuando lo cargaba. Se imaginó que, quizás, el día que los capturaron en Chel, la habían asesinado. Pensó que seguro también estaba muerta. Y ahí es donde ya tenía como que si más o menos la idea, si ella ya lo habían matado o ya lo habían llevado por otro lado. Pero ya con el tiempo, pues, ni mayor idea dónde estuvo. Pronto cambiaría todo. Más del sobreviviente al regreso de la pausa. Estás escuchando Radio Ocote, una producción de Agencia Ocote. En Agencia Ocote queremos formar una comunidad activa. Síguenos en redes sociales como Agencia Ocote. También te invitamos a unirte al círculo de oyentes de Radio Ocote. Búscanos en Facebook. Somos La Fogata. De repente, de los tiempos que ya tenía de estar en la casa huerfanatorio con las hermanas de la Iglesia Católica, de repente sale mi madre a buscarme. Y donde nosotros, yo y mi hermana, ya no pensábamos y contábamos con nuestra madre. Ya no creía de que si ella es mi madre. Cuando Francisco contó su testimonio en 2013, durante el juicio por genocidio, tuvo que hacer una pausa. Se le quebró la voz y sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar el momento en que su madre apareció en el orfanato. La jueza le pidió que se calmara. Francisco tomó aire y continuó. Al reencontrarme con mi mamá, nos tuvieron que tratar más de 1 año. Francisco se refería a que él y Marta necesitaron terapia psicológica. Cuando vieron aparecer a su madre, 6 años después, ninguno de los dos la reconocieron. No se acordaban de ella. Durante 1 año, las monjas del convento intentaron que poco a poco la familia se adaptara de nuevo a estar junta. Catarina jamás les quiso contar dónde estuvo, ni lo que le habían hecho los soldados. Nunca lo haría. Así, con ese gran silencio a sus espaldas, se llevó a los 2 niños del orfanato. Después de que mi mamá llenó requisito de obtener a sus 2 hijos, costó, pero sí nos tuvimos que ir con ella, aunque fue un trabajo muy duro para ella y para nosotros. Ya al ir con ella, pues ya nos fuimos a rentar o a alquilar casas en uno de los cantones de Nevaj y nos quedamos casi en lo mismo o en lo peor, porque llegar ya a una casa vacía, no teníamos nada. Francisco, Marta y su mamá llegaron a Tzalbal, en Nevaj, lo que entonces se conocía como pueblos de desarrollo. Los pueblos de desarrollo, que nacieron de las llamadas aldeas modelos, eran pequeñas comunidades creadas por el ejército donde concentraban a varias familias, a veces de diferentes aldeas y diferentes etnias, para tenerlas controladas y evitar la entrada de grupos guerrilleros. La vida en Tzalbal era dura. Escasez de comida, de medicina, de ropa, igual con mi mamá, porque apenas nos estamos encontrando con ellas y en pleno persecución todavía de los expatrulleros, de los exmilitares. La comunidad era un sitio militarizado.
Francisco recuerda el miedo, las amenazas, el hambre y las órdenes que tenía que cumplir. De lo que decían los militares a los vecinos, de todo lo que informan los militares, que se quede en la comunidad y en el grupo y que hagan caso los que necesitan permiso de ir a trabajar al campo, que lo hagan, cuántas horas al día y cuántos días a la semana, que no lleven más de 4 o 5 tortillas en su morral para ir al campo y una botella de agua. Es como que, y el que no acepte esa norma o alguien también actúe mal en contra de esas normas de ellos, igual a las 6 de la tarde hay otra junta y ahí mismo serán ejecutados esas personas. Francisco y su familia pasaron solo unas semanas en Salval. Decidieron regresar a Xoloché, a la aldea donde estaba el caserío del que habían huido en mayo de 1982. Pero ya no tenían terrenos. Todos habían sido ocupados y redistribuidos a militares, expatrulleros civiles o dueños de las fincas de la zona. Catarina tuvo que comprarle el terreno que alguna vez había sido suyo a unas personas que no conocía. La madre de Francisco comenzó a organizarse con otras mujeres que habían sido víctimas de la guerra. Empezaron a buscar justicia por sus familiares muertos y desaparecidos. Mi mamá formó parte a la organización de viudas. Ella fue una de las señoras coordinadoras regionales de Conavigua y donde también estuvo pensando de que no vale la pena tenerle miedo a los militares. Su mamá lo inspiró. Ella se incorporó a Conavigua, a la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, una organización fundada unos años antes que tenía el objetivo de resolver necesidades inmediatas de las mujeres sobrevivientes de la guerra y de sus familias: la alimentación, las medicinas, la vivienda. A sus 14 años, Francisco también comenzó a sentir la inquietud por hacer algo. Y de ahí agarré valor de que mi mamá estaba luchando de esa forma y yo qué dije, mejor empecé a reencontrarme con mis compañeros con quien estuve viviendo en el orfanato de muchos años. Ya éramos casi de 12, 13, 14 años y ya nos conformamos una organización de huérfanos por el conflicto armado interno. Entonces, estamos hablando de 1987, ser parte de alguna organización podía implicar la muerte. Todavía faltaban 9 años para que se declarara el fin de la guerra en Guatemala y el contexto seguía siendo peligroso para quienes se agruparan. Podían fácilmente ser tachados de subversivos. Francisco no sabe si alguna vez se le quitó el miedo, pero estaba seguro de que valía la pena arriesgarse. El principal objetivo de los huérfanos del conflicto armado interno era conseguir ayuda para recuperar sus viviendas y sus tierras para cosechar. También tratar que otros jóvenes no fueran reclutados para prestar servicio militar. Fue algo bajo perfil, porque en aquellos tiempos, de lo que te digo, de 14, 13 años que teníamos, pues ya teníamos la idea de qué nos estábamos reuniéndonos. Pero el problema está de que nos está dando cuenta también de que quiénes son los que nos andan hostigando, vigilando y qué va a pasar con nosotros. Los primeros años la organización los pasó en la clandestinidad. Pero en 1994, cuando Francisco cumplió 18, 2 años antes de la firma de los acuerdos de paz, se fundó legalmente la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado Interno. Luego pasaría a llamarse Asociación para la Justicia y Reconciliación, la AJR, una organización que tiempo después sería clave en el juicio por genocidio. Nuestra idea era de que nosotros consiguiéramos proyectos productivos, mejoramientos en cuanto a nuestras viviendas, porque como nuestra comunidad estuvo viviendo lo que es la tierra arrasada y las masacres, pues nos quedamos sin nada, a lo cual de todo lo que estuvimos tratando de conseguir, no fuimos atendidos porque nos fuimos a toparnos con los mismos que habían sido parte de las persecuciones en contra de los pueblos mayas, a los que cometieron esas masacres. Con los acuerdos de paz en 1996, Francisco logró que el Fondo Nacional para la Paz, conocido como FONAPAZ, les diera algunos materiales para la reconstrucción de las viviendas en Xoloché. Apenas consiguieron unas 10 láminas, nada más. Pero ese no era el único objetivo. También buscaban recuperar la memoria y encontrar justicia.
vamos a entrarle a trabajar a lo que es la exhumación de los restos de nuestras familias, darle una sepultura digna a nuestras familias que han quedado muertos en las montañas o están enterrados en los cementerios clandestinos. El Centro de Análisis Forenses y Ciencias Aplicadas, CAFCA, ayudó en la exhumación de muchos de los cuerpos de la masacre de Tuchabuc. Francisco pudo enterrar a su padre en 1997. Lo sacó de Chel, donde estaba en una fosa clandestina, y lo llevó al cementerio de Xoloché, a su tierra natal. Y cuando se logra eso, pues igual, y dijimos, ¿qué nos queda? Ya dimos sepultura digna a nuestras familias en un cementerio legal, pero ¿dónde van a quedar los responsables? En 2001, AJR, la organización a la que Francisco se unió con 18 años, se adhirió a un grupo de organizaciones que presentaron las primeras denuncias en contra de Efraín Ríos Montt. Pasarían 12 años hasta que se llevara a cabo el juicio. 12 años para que Francisco viera a los ojos a Efraín Ríos Montt. Tuve que verme cara a cara con él, aunque no lo querían, aunque él tampoco, aunque sus abogados que no, pero no me quedaba de otro, ni a él. Cuando yo estaba testificando, creo que tal vez estaban burlando de mí, o sea, como que sí estaba mintiendo, pero ya en la realidad, cuando se concluya el debate o la atención de todos los testigos, pues ya a la hora de recibir la sentencia, pues yo dije que vale la pena seguir luchando. El 10 de mayo de 2013, el tribunal presidido por la jueza Yasmín Barrios declaró culpable a José Efraín Ríos Montt de genocidio y delitos contra deberes de la humanidad. El tribunal, al resolver por unanimidad, declara: primero, que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio cometido en contra de la vida e integridad de los pobladores civiles de las aldeas y caseríos ubicados en Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. Por tal delito se le impone la pena de 50 años de prisión inconmutables. Que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor de los delitos contra los deberes de humanidad. Le dictaron prisión por 80 años. Por unanimidad, los jueces que integraban el tribunal argumentaron que resultaba inexplicable que José Efraín Ríos Montt, siendo jefe de Estado de facto, no tuviese conocimiento de las masacres, violaciones masivas, el hostigamiento, la tortura y el establecimiento de destacamentos militares, y que tampoco hizo nada para pararlos. Pero 10 días después, en Guatemala sorprendió la anulación de la sentencia contra el exdictador José Efraín Ríos Montt. La Corte Constitucional ordenó repetir el juicio contra Ríos Montt, condenado a 80 años de cárcel por genocidio y crímenes de guerra. El argumento de la Corte de Constitucionalidad fue que existían unos supuestos errores de procedimiento y ordenó repetir el juicio. Para Francisco fue uno de los golpes más duros de su vida. Había esperado mucho tiempo para que se hiciera justicia, aunque no lo tomó como una derrota. Vale la pena seguir luchando. La impunidad estaría peor porque los únicos que rompieron esa barrera en Guatemala con la impunidad son los sobrevivientes por el caso por genocidio Ixil. Y si nos damos cuenta, hoy en día ya hay otros casos alrededor, pero el que hizo el camino o la brecha es el caso por genocidio de la región Ixil. El tiempo le daría la razón. En septiembre de 2018, un tribunal confirmó por segunda vez que en Guatemala hubo genocidio. Pero en la sentencia no hubo ningún condenado. Efraín Ríos Montt había muerto 3 años antes. A los 91 años murió de un infarto el exdictador y general golpista de Guatemala, José Efraín Ríos Montt, quien enfrentaba un juicio y diversos cargos por genocidio tras el asesinato de 1.171 indígenas. Francisco jamás dejó de trabajar y de buscar justicia. Por 5 años más ejerció como miembro activo de la Junta Directiva de AJR y logró la restitución de algunas tierras de su comunidad y de otras aldeas como Salval. Se convirtió en uno de los activistas más importantes en la lucha por los derechos de la población maya Ixil sobreviviente. La guerra terminó hace 25 años, pero la persecución nunca lo hizo. Defender los derechos humanos sigue siendo peligroso en Guatemala. Cada vez cuando nos estuvimos reuniéndonos con algunos
diputados en el Congreso, hay otros que no estaban de acuerdo de vernos, o sea que es como que ahí nos estamos metiéndonos en la boca del lobo. Estuve acompañando alrededor de 3 años esa lucha de la restitución de tierras. Lo cedé el espacio para otros, para que también no me blanqueen en su momento, ¿verdad? Porque me estaba yo exponiendo mucho. Me tuvieron que advertirme para que yo pare, porque si no igual ya me estuviera muerto. En los últimos años, las amenazas y las persecuciones aumentaron. Francisco dice saber quiénes son, con nombres y apellidos, pero por ahora se los guarda, por seguridad. Asegura, eso sí, que las personas que lo han amenazado están organizadas por militares retirados. Yo fui sujeto bajo amenazas de las personas, de ex patrulleros, ex militares, desde la capital, en el torre de tribunales, igual en los departamentos y hasta en mi región. Me han robado, me han buscado en mi casa y han quitado cosas que es de la organización en mi casa. Y con esas denuncias que yo hice de todo lo que me ha pasado, el Ministerio Público me había asignado seguridad. Después de varias denuncias, le asignaron algunos agentes de la Policía Nacional Civil para que lo custodiaran. Pero no fueron de mucha ayuda. Las amenazas siguieron. Francisco y su familia estaban en riesgo y tenían motivos para tener miedo. Solo en 2018, el año en el que las amenazas fueron más constantes, 28 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Guatemala, según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, conocida como UDEFEGUA. El 8 de junio del 2019, Francisco tomó una decisión que no quería tomar, pero sabía que era la mejor. Decidió huir, así como lo había hecho a los 6 años cuando se escapó de Tuchabuc, con sus papás y con su hermana, porque los militares habían arrasado con su pueblo. Francisco se adentró en las montañas, solo que ahora tenía otro destino: Estados Unidos. Decidió migrar. Fue un día cuando nos advierten, y cuando salgo fue una sorpresa para mi familia. Cuando yo salgo de mi comunidad como a las 3 de la mañana, y cuando me vengo, pues no traía oriente, es decir, dónde voy a parar. O sea, que lo que yo trataba es de mejor olvidar de todo y que me escondo, pero no digamos de todo lo que yo ya había vivido en Guatemala. Y cuando llego y cruzo a lo que es el territorio mexicano, pues igual estuve viviendo las malas prácticas de las mismas autoridades mexicanas, no digamos hasta que yo llegué hasta acá. Hasta acá, dice Francisco, porque ahora habla desde Nuevo México, Estados Unidos. Llegó el 15 de enero de 2021 junto a Gaspar Cobo, otro activista. Antes de cruzar la frontera, pasó 17 meses en Ciudad de Juárez, donde fue víctima de los narcotraficantes que lo extorsionaron, le pidieron dinero y lo amenazaron de muerte. Ahí conoció a Carlos Spector, un abogado especializado en leyes de inmigración. Carlos ayudó a Francisco a conseguir los papeles para tramitar su asilo en Estados Unidos y se puso en contacto con organizaciones de derechos humanos para protegerlo. No me gustaría abandonar mi familia, mi pueblo, mi país, porque aquí en los Estados Unidos, pues aquí no vengo a buscar el mejor vivir, o sea, las condiciones que muchos lo dicen. Lo que vengo a buscar aquí es mi refugio, es sobrevivir, porque soy padre de familia y no quiero ver a mis hijos huérfanos tal como me tocó a mí. Eso es lo que me motivó de venirme para acá. Ahora está lejos, separado de su familia, que también buscó refugio en otro lugar, del que no puede decir mucho por seguridad. Todos los días se levanta, ve las noticias, revisa su celular y habla con su abogado para ponerse al día sobre su proceso de asilo. No ha encontrado trabajo. Por ahora cubre sus gastos gracias al apoyo del Círculo de Solidaridad, un grupo de organizaciones y personas independientes que han apoyado económicamente a Francisco y a Gaspar. Su abogado Carlos es optimista con su caso, y aunque no puede revelar muchos detalles, espera que en los próximos meses las autoridades estadounidenses les den un resultado favorable para que Francisco pueda permanecer de forma legal y segura en el territorio norteamericano. Desde Estados Unidos, Francisco también intenta seguirle la pista a sus compañeros.
otros líderes que continúan en Guatemala luchando por la recuperación de tierras y que acompañan denuncias contra crímenes que ocurrieron durante la guerra. Para ellos es una venganza lo que estamos haciendo y para nosotros no es una venganza. Es una búsqueda de justicia transicional para que esto nunca se repita más. La investigación, la entrevista y el guión de este episodio los hice yo, Melissa Rabanales. La edición es de Carmen Quintela, la producción y el montaje sonoro de José Monterroso, la ilustración de Maritza Ponciano y la gestión de redes sociales de Jorge Sagastume. Este episodio fue construido a través de entrevistas propias y cotejado con información documental del informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica Guatemala, Nunca Más, y la sentencia del juicio de genocidio dictada por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. Se utilizaron fragmentos del juicio por genocidio registradas por Plaza Pública e Isabel Acevedo para su documental El Buen Cristiano. También se utilizaron fragmentos de noticias de los medios Milenio, NTN 24 y Prensa Libre, y sonidos de archivo del documental Tierra Arrasada. La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete al correo de Ocote y síguenos en nuestras redes sociales. Experimenta nuestra página web en www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de Servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FECAM, Oak Foundation y Planned Parenthood. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Música original, Juan Carlos Barrios.